De hecho, pues yo le voy a dar el micrófono a nuestros maestros el día de hoy para que nos presenten a nuestros tres invitados. Voy a pedir a nuestros invitados que se sienten, por favor, y también les voy a pedir a nuestros maestros que vengan por aquí. Ellos van a presentar a nuestros invitados. El propósito es que ellos van a empezar unas primeras preguntas, ¿sí? a los arquitectos para que abrir un diálogo, y el objetivo es que ustedes también participen, ¿sí? Que no solo sean de acá para allá, sino también de allá para acá. Una vez que ya los escuchen, pues que también les hagan preguntas, porque esto es un conversatorio, ¿no? Entonces de eso se trata, de conversar con los arquitectos. Todos que van aquí pues son fundamentalmente jóvenes. Entonces ya nos platicará un poquito Lisa de cada uno de ellos. Bienvenidos. Gracias, Isaura. Buenos días, jóvenes. Veo que están casi todos los días, me encuentro con mucho gusto. Yo voy a presentar a los arquitectos que nos acompañan el día de hoy. Ya comentó la arquitecta Isaura que el tema de este conversatorio es desarrollo inmobiliario y gentrificación. Este es un tema por lo menos político y actual. Entonces, la invitación, esto ya lo hemos comentado en el aula de clase, era reflexionar sobre estos temas. Entonces, aquí los tres arquitectos que ahorita los voy a presentar nos van a hablar de este tema y de su postura, ¿no? Y de paso vamos a tener también al maestro en restauración, próximo doctor en arquitectura, Gerardo Estrada, que va a servir un poquito como de contrapeso y de brillo para fomentar pues, una sana discusión y reflexión del tema, a este tema, a esta propuesta, a esta visión hacia el futuro de la arquitectura contemporánea que tenemos hoy y la respuesta desde la Facultad de Arquitectura hoy a estas cuestiones. Entonces voy a presentar primero a la arquitecta Jaime Velasco. Ella es arquitecta, obviamente, por la facultad, los tres lo son, entonces voy a obviar ese paso. Y desde el inicio de su carrera, ella se enfocó en el tema de la vivienda. En esta etapa, ella se encuentra trabajando en vivienda social y de manera independiente. De colaboración se ha dedicado al desarrollo de proyectos habitacionales, como el que vemos aquí como ejemplo de este tema. Es fundadora y dirige el despacho de arquitectura enfocado principalmente al desarrollo inmobiliario a pequeña escala. Diseño hecho a mano es una de sus ideologías y parte desde la gestión del proyecto de inversión. El diseño arquitectónico y personal de uno a uno con sus clientes, una vez más a vivir con ellos y su materialización en oro. Actualmente, María se encuentra realizando un desarrollo habitacional al sur de la Ciudad de México y otro en la Colonia Juárez. Así como el proyecto Obra en Obra, interesante que nos platicara de qué se trata esto, del que es cofundadora y se propone la intervención del arte en obras en proceso de construcción. ¿Ok? Tema, por lo más político y sabroso. Fomentando con esto el carácter social que en diversos niveles tiene la arquitectura durante sus procesos, desde la concepción hasta la edificación. ¿Correcto? Bien. Luego, tengo aquí a mi izquierda a Ricky, el arquitecto Ricardo Murco, arquitecto egresado de la UNAM, pero cursó un diplomado de diseño en el Marsh Institute en Ámsterdam, un laboratorio de arquitectura. Trabajó en diversas firmas de arquitectos para diversas constructoras. Es ganador de diversos concursos como el Pabellón de Investigación para JBC en la ciudad de Guadalajara. Su obra ha sido ampliamente publicada por los tres. Es maestro de asignatura en la Facultad de Arquitectura en el taller Anschetto, en el taller de titulación,
y actualmente tiene su propia oficina de arquitectura que se llama Despacho 22, que es ven ahí a la tercera vez a mi derecha. ¿Okay? Y nos acompaña también Carlos Díaz, arquitecto Carlos Díaz San Pedro. Él impartió clases en el taller Juan González Reina, actualmente no sé si sigue impartiendo. Es socio director de proyectos en de arquitectura, ¿es correcto? Es una firma de diseño y construcción que hasta ahora lleva más de 100 obras, también ampliamente publicado en el TEI y tiene mucha publicación de su obra, a través de soluciones rentables, prácticas y funcionales, como debe ser cualquier obra de arquitectura, consolidándose como un colectivo de profesionales que trabajan con una idea común. Es decir, ver la arquitectura de manera global. O sea, sería muy interesante que Carlos profundizara en esto. Y bueno, no tengo la hoja de presentación, pero también me gustaría presentar a Gerardo Estrada Estrato. Él también es arquitecto, egresado del ENPIN, maestro en restauración de patrimonio arquitectónico, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en arquitectura en posgrado. Y es profesor desde hace 2 años, 3 años en la Facultad de Arquitectura, y bueno, hemos trabajado en algunos proyectos juntos sobre gestión patrimonial y propuestas de planes de desarrollo urbano. Entonces, pues bueno, creo que es al que mejor conozco después del equipo. Ok, bienvenidos. Entonces, yo quisiera partir este conversatorio con un par de preguntas. Muchas de las obras, y sobre todo las que nosotros vemos aquí reflejadas de la selección que hizo la arquitecta González Bottiner, se trata de intervenciones y reutilización de la arquitectura del siglo XX, ¿okay? Las 3 obras propuestas. Arquitectura a nivel habitacional, por lo demás, la más depredada, la menos protegida y la que está en peligro de desaparición. A diferencia de hace 100, 120, 140 años, hay un discurso modernizador en los procesos de urbanización y de ocupación del espacio. Yo quisiera que ustedes nos hablaran de su discurso, porque a diferencia de lo que sucedía hace 100 años, que era la modernización, el abandono de los centros históricos por las nuevas colonias, y que estas son en las que ustedes actualmente se encuentran interviniendo. Entonces, me interesaría saber su discurso arquitectónico, ético, constructivo, profundo, que nos lleva a intervenir en estos espacios construidos, y el discurso, obviamente, con el patrimonio del siglo XX. Y la segunda pregunta, que no me la tomen a mal, pero finalmente es para que estos jóvenes que están en el primer año entiendan este proceso, ¿qué los diferencia a ustedes, como arquitectos formados en la UNAM, de los especuladores edilicios? Estas son las 2 preguntas con las que yo iniciaría y los invitaría a participar. Empezamos así en orden, ¿les parece bien? María, ¿quieres empezar tú? Por favor. Hola a todos. Me da mucho gusto regresar a la escuela, ahora de este lado. Bueno, creo que las preguntas que nos hacen son, en mi caso, están completamente entretejidas. Nosotros somos un despacho muy pequeñito, digo 3, 5 personas, que hemos encontrado un nicho muy especial y muy gratificante en estas colonias que están creciendo con toda esta especulación y toda esta gentrificación que está sucediendo en las partes centrales de la ciudad. Yo vivo en la colonia Roma desde hace 17 años, entonces la he visto transformarse y me ha pegado, pues a nivel muy personal, lo que ha ocurrido ahí. Y hemos encontrado un nicho como muy rico, y que yo creo que en nuestro caso hace la diferencia, que es un nicho que no les interesa a los grandes constructores. Buscamos terrenos muy complicados,
complicados o están en una cerrada pequeñísima con un acceso difícil o es un terreno por 7 metros de frente, por 40 de fondo, que realmente a los especuladores inmobiliarios y a las empresas grandes no tienen ningún interés en ellos, ¿no? Por la complejidad o porque tienen una casa que hay que proteger y hay que encontrarle su valor y dárselo. Y entonces ese es el hueco en el que hemos podido movernos, en el que ha sido pues sí, muy gratificante encontrar que se puede hacer la arquitectura de que nos enseñaron en esta universidad allá afuera, ¿no? Sin todo el dinero de por medio y lo que hay, que cada vez se aleja más a los arquitectos del desarrollo inmobiliario, de los desarrollos mega que se están generando en estas ciudades. Entonces, un poquito por eso digo esto de que es un tanto raro, pero me ha funcionado y sobre todo lo disfruto mucho, es que buscamos un terreno y voy desde juntar a los amigos, generalmente es gente que ya me conoce, está esperando un nuevo proyecto, los juntamos, compramos entre todos, no es un negocio mío, es un negocio pues un poco general entre todos, compramos, funcionamos, hacemos el diseño de la oficina, hacemos la obra y desde que vamos a buscar el terreno hasta que entregamos las llaves con un limito soy yo. No hay intermediarios, entonces eso hace el proceso muy rico para los clientes, también muy desgastante, pero creo que ese es un nicho en el que hemos podido encontrar un camino que nos funciona a nosotros y creo que también le funciona a la gente que nos ha buscado para estos desarrollos. En cuanto a la pregunta de qué sucede en estos edificios que bueno, son los ejemplos que se ven aquí, el de la oficina es una casa que era una casa totalmente abandonada y pues sí, hay criterios de todo tipo y criterios establecidos por las instituciones, por el INBA, de qué conservar, hasta dónde conservar y bueno, la verdad es que ahí sí generalmente nos encontramos trabaja dentro de estas personas en la oficina un mercadólogo que es el que tristemente pone un poco la línea de para dónde va y cuánto se necesita vender y cuánto se necesita recuperar, porque al final tiene que ser redituable, ¿no? Y siempre cuando son intervenciones que hay algo que conservar y que es nuestro deseo conservar, las cosas se complican. Pero el criterio de la oficina sí siempre es darle valor a lo que teníamos, intentar recuperar o conservar la mayor parte de este patrimonio y pues empezar de ahí para atrás, ¿no? Lo que necesitamos, teníamos un maestro que decía, bueno, pues aquí en esta escuela, ¿no? De la arquitectura hay que ver lo que el lugar te pide, lo que el cliente necesita y lo que se puede, hablando de dinero. Y pues ahí es donde nos movemos y siempre pues es un ir y venir constante y a veces resultan cosas muy buenas, a veces no tanto, pero bueno. En ese camino andamos. Gracias, María. Entonces le pasamos el micrófono a Carlos. Hola, soy Carlos Díaz. Les quería contar, un poquito de cómo más o menos trabajamos en la oficina. Principalmente se formó hace bastantes años por mi papá, es una empresa familiar. Empezó siendo una constructora únicamente, mi papá es arquitecto, tengo universidad de aquí, pero pues, en ese tiempo supongo que se dedicó más a la obra básicamente que a proyecto, ¿no? El diseño arquitectónico. Yo salgo de aquí, obviamente me uno con él para poder seguir pues el negocio familiar, básicamente porque pues, es una empresa. Y a partir de ese momento pues yo trato de meter algo nuevo a la oficina, al taller, ¿no? Más bien trato de meter un taller a la construcción. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, nuestra forma de ver pues el negocio, porque al final es un negocio, más allá de la arquitectura o más allá pues de lo bonito que puede ser esto, pues aquí comemos. Él se dedicaba mucho a la pública y en ese momento pues decidió ya pues,
cerrar ese tipo de obras y poder abrir algo un poquito más privado en función de que podamos desarrollar arquitectura real, que es algo que él siempre había querido hacer, pero pues nunca tuvo la oportunidad, ¿no? Me la dio y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hemos estado trabajando de la mano con muchas personas, obviamente muy parecido a lo que dice en función de no somos un despacho muy grande, tenemos en total como 20 personas. Lo que sí es que abarcamos mucho porque tenemos la experiencia de la constructora posterior y ahora la experiencia nueva del taller de proyectos, entonces pues se amalgamó muy bien y empezamos a desarrollar nuestros propios desarrollos, ¿no? Obviamente esa inversión a veces nuestra, obviamente generamos pues inversores, tratamos de meter inversores para poder abarcar lo más posible. Nos gusta mucho hacer arquitectura muy sencilla, muy limpia y muy clara. En función de eso yo soy muy obsesivo en función de dejar las cosas pues, como son, estructuras muy limpias. Me gusta mucho reciclar, hablo en singular porque pues, yo me encargo realmente de generar los proyectos en mi oficina. Y bueno, ha sido un ir y venir muy difícil porque la verdad es que tanto la arquitectura como vista desde la escuela que ven ustedes, a vista desde afuera es una gran diferencia. Ha sido muy difícil, insisto, porque pues para nosotros tenemos una muy mala fama aquí en México y en todos lados, que corruptos, etcétera, etcétera, y pues lo que al menos nosotros hemos logrado es tratar de entregar ahora sí que al camino de todo lo que tenemos que lograr es entregar un producto pues lo mejor, bien pensado, hecho y pues obviamente tratar de que sea el mejor producto para la venta básicamente, ¿no? Que eso es lo que estamos generando. Suena muy banal, pero pues es una realidad. Nos gusta mucho hacer edificios, vivienda con muchos detalles. Detalles me refiero a cuidar los detalles, no a extra diseñar, al contrario. Y pues creo que estamos ahorita en un buen momento en función de la aceptación de una nueva arquitectura para la vivienda. Ha sido muy difícil que la gente común y corriente que no conoce y que no sabe de este tema, en especial de la arquitectura como tal, del diseño, agradezca o aprecie todo lo que haces en función de pues, dibujar un detalle hasta pegar un soplo, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido haciendo camino en este gran hoyo que hay, porque pues, es un hoyo de negocio y creo que nos ha ido bastante bien. Creo que la idea es poder seguir creando arquitectura pues, sana, así es como me gusta llamarla, porque no es llamativa, no es absolutamente nada más que cumple, realmente se mete muy bien tratamos de generar este contexto, más bien de adaptarnos al contexto y obviamente pues como bien les digo desde un inicio, ¿no? Al principio pues lo primero es pues, que tenemos que vender, porque podemos hacer departamentos perfectos, geniales, pero pues, si haces algo que no va en el lugar, simple y sencillamente pues no va por ahí, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es más o menos lo que les puedo decir. Gracias, Carlos. Espero que estén generando muchas preguntas. Y paso la palabra al arquitecto Ricardo Munco. Bueno, buenos días. Como comentaba, mi formación es aquí en la universidad. Tuve luego una oportunidad de estar fuera durante un año. Me tocó ver arquitectura de otra manera. Mi formación durante la escuela, no sé si ustedes creo que son más jóvenes, era totalmente la idea del contextualismo. En el momento era encontrar la línea de al lado y el muro de al lado, y tienes que contextualizarte, olvídate de remeterte. Ya era una contraposición totalmente al modernismo, se puede decir que era una cuestión de postmodernismo. Y nacían los había que regenerar, reconstruir, rescatar, y eso era lo que se veía como positivo. Yo me estaba recibiendo por ahí de los 90s
y la gentrificación estaba llegando en su momento a la colonia Condesa. Vino el 94, se paró muy fuerte toda la construcción en todo el país. Curiosamente, el día de hoy, la devaluación que estamos viviendo ha sido más lacerante que la que se vivió en ese momento, y aún así la construcción no se ha parado. Regresando a los 94, en ese momento el ideal que se tenía en la escuela era hacer un ejercicio de departamentos de 90 metros en la Condesa con cafecitos abajo, ¿no? Ya se retomaba un poco a Jane Jacobs, el rehacer el barrio. No se hablaba todavía de Ruth Glass, que es la que laceró, la que imprimió el nombre de gentrificación en los años 60, bajo un criterio de crítica en el sentido del regreso de la suburbia a los centros de la ciudad y el retomar un poco qué pasaba con toda esta cuestión de patrimonio. Posteriormente en mi formación, cuando estuve fuera del país, estuve en Holanda, era el momento en que Rem Koolhaas era Dios. Yo estaba en Ámsterdam y Koolhaas, lo que te genera el proyecto, como esta cuestión muy neoliberal de ver la arquitectura, pero de poderla ver no como un objeto, sino como sujeto. Eso a mí me formó de una manera muy especial. Entender todas las fuerzas que te llevan a hacer la arquitectura, ya sea el sitio, ya sea el cliente, ya sea la construcción, ya sea el contexto, pero también podía ser la iluminación, los avances tecnológicos, ir juntando todas esas formas, ponerlas sobre un papel y ir conectando en sí las ideas. De esta manera, en mi formación, regresando después en finales de los 90, tuve la oportunidad de hacer una sociedad con el arquitecto Abdinon. Actualmente él está fuera del país, ya está haciendo un doctorado fuera, la sociedad ya se acabó, y tomamos esta cuestión de hacer trabajo, y la manera que podemos hacer el trabajo era juntar amigos y familiares y hacerles todo el negocio, decirles, ahí está esta oportunidad, está este terreno, vámonos para adelante. Ya se había empezado a ver que el banco empezaba a prestar otra vez dinero. Entonces, en ese sentido, pues, empezamos a hacer varios conjuntos, no recuerdo si 7, 8 conjuntos. Posteriormente, la sociedad se acabó con diferentes intereses de cada uno de nosotros. Y yo entré en un momento de no saber que quería hacer arquitectura, si quería seguir con voy a decir un nombre de un arquitecto, ser un pequeño Sánchez, de buscar ese caminito y de poderme darme a conocer como arquitecto, que creo que muchos de mi generación empezamos como inmobiliarios también. Sí. Y empecé a buscar, me invitaron a dar clases ante la facultad, tuve oportunidad de hacer varios seminarios de tesis, sobre todo el encuentro con la ciudad como escenario, cómo tejer la ciudad. Entonces, ver todas estas fuerzas que habían formado mi pequeño estadía afuera y ver cómo la ciudad se empezaba a formar. Y eso me empezó a dar, tuve oportunidad, mi oficina ha estado en la colonia Roma también. Tuve oportunidad de irme a vivir a la colonia Roma al principio de lo que se puede decir esta gentrificación, al principio del 2008, 2009, y empecé a vivir toda esta cuestión de gentrificación. Hice varios estudios de caminar cuáles eran las viviendas colectivamente tomadas contra las que se estaban gentrificando, un mapeo en esos años. Y empecé a juntarme con la comunidad. Posteriormente hicimos un pequeño colectivo con varios arquitectos y urbanistas, sociólogos, le llamamos Taller Participativo Barrial. Buscamos recuperar varios espacios públicos, trabajamos con la autoridad del espacio público en el Parque Pushkin, les presentamos unas ideas, pero sobre todo no del proyecto, sino de los porqués, no tanto los cómo, sino encontrar desde abajo, porque las decisiones se tomaron desde abajo, desde el paletero que llevaba las jícamas,
hasta entender la lumbrera del agua no se podía quitar ahí, ¿no? Encontrar todas estas fuerzas que formaban el PAN. Bueno, perdón, ya me estoy ampliando demasiado. Y pues, creo que en el sentido, una de las preguntas que se nos está haciendo es patrimonio contra la especulación. Actualmente las economías no están creciendo. No nomás vamos a ver esta cuestión de gentrificación y de sobreespeculación en las ciudades, en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. La especulación, el capital se está yendo a hacer especulación. No se está yendo, el Producto Interno Bruto de los países no está haciendo ya la producción, sino la especulación del dinero. ¿Y qué se está especulando mucho? ¿En dónde se está especulando mucho? En las ciudades. La población mundial tiende a ser urbana. Nuestro país, ya voy a decir un dato, no sé si estoy muy seguro, creo que por ahí lo escuché del INEGI, ya estamos, creo que el 70% de la población en nuestro país ya vive en ciudades. Y para el 2050, más del 70% de todo el mundo va a estar viviendo en ciudades. Ya más de la mitad a nivel mundial está viviendo en ciudades. ¿Qué se está llevando esto? A que hacia los centros de las ciudades es donde se está especulando, es donde se está queriendo crecer. Y es esta oportunidad que se está dando de regenerar, reconstruir, rehacer. Entonces hay un conflicto grande entre el patrimonio, que ya también fue muy mermado desde los años 70, en cuanto la modernidad y el cristal y el acero se iba a sobreponer sobre cualquier muro de tabique y cualquier mazo sobre vano, era ser sobre todo una escritura ligera, a lo que nos ha dejado en ese momento. Pero por otro lado, la especulación también nos está dando que el valor que tiene este patrimonio es un valor agregado. Entiendo muy bien lo que María comenta. Tengo ahorita una oportunidad de hacer un proyecto para un cliente, también en un terrenito de 55 metros cuadrados, y hacer una vivienda, regenerar la casa y echarle unos pisitos más, y es parte de la gentrificación también. Entonces creo que sí es un conflicto grande que sí nos toca un poco como arquitectos de poder pero también tomar los costos, colaborar, construir, consensuar, no nomás quedarnos en los res, también trabajar con el otro. Eso es decir de una manera, perdón, creo que me amplié demasiado, pero unos comentarios. Gracias, Ricardo. Bien, entonces, nada más que termine Jerry de escribir. Ok, pasamos el micrófono a Gerardo para comentar las cosas que nuestros invitados han hecho el día de hoy. Y con esto, a partir de la intervención de Gerardo Estrada, abrir el micrófono a ustedes, arquitectos en formación, para que sepan pues, por dónde va. Es que esa es la gran pregunta que nos está llevando el día de hoy. Ahora sí, buenos días. Pues, ok, lo que comentan está bien, en el sentido de esta cuestión de darle dinámica, ¿no?, a la ciudad, estar siempre como arquitectos alertas a lo que se está necesitando, a lo que los clientes pidan, en esta colectividad que se está, digo, en un momento poniendo de moda, pero básicamente es por necesidades, porque ya las oficinas de arquitectura, a diferencia de hace, pues ya no nos vayamos a 50 años, 30, 20 años, ya no son de una sola persona. O sea, lo que les van a decir en sus clases de diseño de tú eres el arquitecto que México esperaba, pues más bien tienen que pensar en estas colaboraciones, ¿no? Como se está comentando estos costos, porque ni vamos a tener todo el dinero para hacer un gran desarrollo, ni somos todólogos para hacer diseño
proyecto, construcción, dibujo, renders, todo lo que involucra un proyecto arquitectónico. Entonces, por ese lado me parece que esta visión de colaboración es muy acertada, ¿no? Y no nada más de colaboración entre arquitectos. Yo creo que aquí hay que mencionar la interdisciplina. ¿A qué me refiero con eso? Para los alumnos que están aquí, que sí o sí van a tener que trabajar de la mano con ingenieros, ¿no? Con estructuristas, van a tener que colaborar con calculistas de instalaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente pues, ahí va el comercial para los que hemos estudiado la maestría en conservación, pues de gente que conoce del tema, que tiene una visión hacia el patrimonio y no tanto ruskiniana, me refiero a visiones del siglo XIX, sino a una conservación de la historia y la memoria de la ciudad. Y por ahí va un poco la pregunta que planteaba Elisa respecto a este discurso de una modernización. Y casi siempre estamos entendiendo una modernización al asunto de, en este caso, lo que empieza a ser de moda, a hacer construcciones con acero, cristal, concretos, ¿no? Y muchas veces nos estamos olvidando, en el caso del patrimonio, de los partidos originales arquitectónicos. Hay un dato que es alarmante, no sé si ustedes lo sabían, que en lo que lleva el partido Morena en la delegación Cuauhtémoc ha derrumbado, porque no se puede decir ni lacerar ni alterar, ha derrumbado más patrimonio en la delegación Cuauhtémoc que en los últimos 10 años. ¿Esto qué significa? Que se meten a casas abandonadas o van alterando ciertos permisos y evidentemente pues, hay corrupción y les permiten lo que sea para apoyarse también en estas limitantes que nos comentabas de Lima, por ejemplo. Entonces aprovechan estos huecos en las leyes, en los permisos, en las visiones que permiten hacer alteraciones que ya no son con una visión reversible. No sé si eso, al momento de que ustedes han intervenido en estos predios, en estas zonas, conocían el término reversible. Irreversible significa de que yo puedo hacer algún trabajo que en un momento dado lo puedo quitar, lo puedo retirar y el inmueble sigue en el estado original. Y evidentemente, y eso nos lo podrán comentar ustedes, cómo se encontraron y en qué condiciones estaban los inmuebles, que eso también va a marcar la pauta, va a marcar la dirección que se debe de seguir para la intervención. Pero mi pregunta va por el sentido de, además de esta cuestión de una modernización, de que evidentemente no podemos vivir como hace 100 años, ¿no? Los espacios son distintos, las necesidades evidentemente van cambiando, pero si siguieron algún principio teórico, alguna directriz de conservación en el sentido de no nada más ajustarse, porque eso también es una cuestión en general, ¿no? Me refiero, después de que hicimos un levantamiento en la colonia Roma, de casa por casa, ¿no? Hay construcciones que han conservado el partido original, pero cuando ven estas lagunas, por ejemplo con el IMBA, les dicen, pues mientras me conserves la fachada, y bueno, pues consérvame la primer crujía. Esos criterios de conservación pues no lo son, porque ¿de qué sirve conservar una primer crujía y atrás ver por ejemplo, uno que está sobre Álvaro Obregón, clarísimo, o uno que está sobre Monterrey, que también me parece que fue de Javier Sánchez, ¿no? Que se ven los 7 u 8 pisos. Esta cuestión también que va de la mano con los planes de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacer ciudad
yo no sé si vaya por ese camino, porque entonces pues hagamos una limpia, pasemos una goma de borrar, borremos ese tipo de colonias y volvamos a ser ciudad, porque por ahí muchos arquitectos me han contado pues, de que eso ya no funciona, ¿no? Entonces la ven más como limitante el mantener el inmueble patrimonial que realmente una cuestión de armonizar, ¿no? Y decir, este tipo de edificios no son para más de 4 o 5 familias, sino si está pensado para una, ¿no?, de esa época, bueno, podemos adaptarlo para a lo mejor 2, pero respetando entre pisos, respetando los sistemas constructivos. Obviamente, por ahí, me acuerdo que leí en una de las expresiones, bueno, el terreno está empezando a ser afectado por los inmuebles de los costados, ¿no? Bueno, en primera, el terreno que tienen ahí pues no es muy bueno, y a la vez están viéndose afectados por los mismos problemas, ¿no?, de los que estamos siendo de alguna manera partícipes de las construcciones que ya me están empezando a afectar, ¿no? Entonces, esos principios rectores, no sé cómo los vieron, si tuvieron alguna asesoría en cuestión patrimonial, y no nada más una visión patrimonial de no me toquen y déjenmelo como canica chupada y que parezca museo la colonia, sino sí darle una dinámica, pero está ese reto. No sé si tuvieron esta asesoría, esta visión, algún principio rector, si se apoyaron en algunas normas internacionales, porque desgraciadamente yo eso es un decir, ¿no?, la ley que tenemos de protección del patrimonio y conservación de esos inmuebles es muy limitada. El IMA no tiene dientes para poder acotar más la imaginación del arquitecto, por no decir la ambición de los desarrolladores. Entonces, tuvieron esa asesoría, ese apoyo, retomando este tema de trabajar en colaboración con otras, no disciplinas, sino especialidades. Entonces es una pregunta abierta, los grandes desafíos, ¿no?, que no son pocos, las posiciones encontradas, el lugar que, bueno, sabemos que no es muy afortunado, el terreno de la Roma, Juárez y la Condesa, ¿no?, por encontrarse donde estaban los yacimientos de los lagos, los derrames naturales del río de la Piedad, etc. Entonces son desafíos, son cuestiones, es un tema muy polémico, hay respuestas a esto. Entonces, ¿alguien quiere tomar y dar un comentario, una respuesta a esto? Bueno, en la intervención que se hizo en Flora 22, nació también con unos socios inversionistas. Estábamos haciendo unos conjuntos de vivienda en el sur de la ciudad. Mi oficina estaba en la esquina, se dio la oportunidad, estaban vendiendo una casa. La calle Flora es de las pocas que se ha conservado en su 90-95% de las casas de principios del siglo XX, y tenía un problema estructural gravísimo. La construcción en el predio hacía colindancia con un edificio de pilotes de punta sobre la calle de Puebla 69, el cual aparentemente está emergiendo, pero lo que está pasando es que la ciudad lo estamos hundiendo entre 12 y 15 centímetros al año o más cada vez. Esa es una de las fuerzas que también manejó el proyecto. Se tuvo que rehacer gran parte de la casa. El proceso de ver con el INBA, con las instalaciones, tardó 2 años en burocracia de poder sacar los permisos. Se tuvo que ir trabajando pico atrás, de ir conservando la parte posterior mientras salían los permisos. No fue una manera, debemos de haber esperado a los permisos, honestamente, pero la SECORRUP, la Secretaría de la Corrupción Pública, luego sobrelleva mucho de lo que estamos manejando, ¿sí? Y también fue una cuestión de convencimiento de los otros socios inversionistas de no tumbar la casa. ¿Tiene un problema estructural? No, pero tiene un valor adquirido el hecho, una
una plusvalía el sabor de la casa. El esquema de la casa, pues anteriormente en una casa se hicieron 3 departamentos, posterior uno de los departamentos yo lo tomé como oficina. Tuvo que cambiar porque yo creo que como vivimos hoy en día no se vive hace 100 años. La manera que yo me levanto, veo el celular, no es igual a un profesionista en ese momento se levantaba y empezaba su día y se tomaba su café. Entonces también es resiliente tanto nuestra forma de vida como también la ciudad lo va a hacer. No se tuvo ninguna asesoría, creo que se debió haber tenido en el sentido de restauración, pero se fue encontrando y se fue reciclando también. Todas las vigas que se encontraron se reciclaron, se buscó darle el sabor de la casa original, destapar los materiales, tenía una pintura, el famoso tabique rojo, terminó siendo amarillo, entonces se le quitó la pintura al tabique rojo que venía de original de fábrica y cambió de color de amarillo, de rojo a amarillo, y se hizo un juego entre lo nuevo y lo viejo. Se tuvo que instaurar vigas de acero, muros de concreto, por lo mismo de las fallas estructurales que se tenían. Sí tenían unas grietas de asentamiento muy marcadas. En un espacio había una diferencia de nivel casi de 40 centímetros en una recámara, del que lo estaba jalando este edificio que estaba emergiendo. Y se buscó también tener un respeto en sí hacia la calle. El tercer departamento que se construyó sobre la estructura se remetió 3 o 4 metros, dejando en sí una pequeña terraza en contra de la especulación inmobiliaria que hubieran sido, son 20 metros más que vas a rentar, que vas a vender, pero se le dio una terraza y pues realmente ha sido económicamente también, agarramos el momento de la gentrificación, esta situación, especulación, si lo podemos llamar, expulsión, si lo podemos llamar también de la gentrificación, en el momento de la Roma, y ha sido muy bien recibido por los socios. Ok, entonces ahora el micrófono está abierto para ustedes. Por favor, a nuestros 4 panelistas pueden hacerles preguntas. Por favor, quiero ver manos arriba. ¿Es calificación con eso? Ok, primera pregunta, no sean tímidos. Bueno, buenos días. Quiero preguntarles sobre cuáles han sido los factores que determinan los límites de la ciudad de acuerdo a los requerimientos urbanos y la infraestructura en la actualidad que tiene. Si estos cumplen como con los enseres. O sea, si hoy actualmente nosotros nos limitamos a nuestras actividades con los enseres y por eso la infraestructura es como pobre e intentamos como agarrar una ciudad y nada más establecer ese límite, o sea, no pasamos de los límites de la ciudad y como gentrificarnos en una sola zona. ¿Por qué no agarrar y irnos expandiendo con cierta infraestructura más allá, ciertos requerimientos urbanos? Es más que nada. Bueno, yo voy a tocar un poquito estas preguntas. Bueno, he tenido la oportunidad, actualmente de hecho estamos haciendo un proyecto en el sur de la ciudad de Tepa, con todos los problemas de gentrificación que también tiene el sur de la ciudad, porque no es un tema nada más de las 3 colonias de moda. Y estamos haciendo otro desarrollo en la colonia Juárez. Y sinceramente yo no sabría hoy en día todavía decirte qué es lo que realmente esta ciudad y la gente que vivimos aquí necesitamos, ¿no? Como que creo que el problema de las colonias centrales es que se junta lo mejor y lo peor de la ciudad. Se juntan temas de un suelo que no sirve, se junta especulación, se junta corrupción, se juntan, tú hablabas de normas, ¿no? El primer shock que tuve cuando empecé a construir en la Roma, tocó muy línea el terremoto y ha sido espantoso pensar que ahora construyo ahí, ¿no? Pero cuando mi ingeniero me dijo, María, es que
el tema de la vivienda y de la gentrificación es un tema que están impulsando, sí se visita un tema de desarrollo urbano, pero que va en contra de lo que por una cuestión de ingeniería y de estructura esta zona de la ciudad pide. Edificios de 5 o 7 niveles es lo peor que le pudiéramos hacer a esta colonia en cuestión de sismo, en cuestión de estructura, ¿no? Eso es peligrosísimo, esto va a acabar mal, ¿no? Me lo dijo el ingeniero. Entonces, por supuesto, mi sensación después de ya unos 15, 18 años en esto es que al final somos una pieza que sí tenemos la posibilidad de transformar cosas, pero somos una pieza muy pequeña. Y yo creo que claro, es importante pensar en los proyectos urbanos, claro, es importante involucrarse, pero el tejido del que habla Ricardo creo que empieza en la base, empieza en cómo nos involucramos aquí entre ustedes, cómo nos relacionamos profesores con alumnos. A mí hablo, y es un poco el proyecto de Obra, que con mucho gusto les platico, pero lo que sucede en una obra, estamos muy acostumbrados a mirar para arriba y a las instituciones, y bien poquito para abajo, ¿no? Y a nuestros maestros que son los que de verdad hacen la ciudad y hacen la arquitectura con sus manos, ¿no? Y vivenciar esto y darte cuenta que un cliente se puede gastar, sin exagerar, 40,000 pesos en un WC, que se le raya un maestro, que le exige que lo pague cuando el maestro pues, no va a tener para regresar a trabajar mañana. Entonces hay cosas de tejido social que son las que nos toca vivenciar día a día y que son las que yo creo que como arquitectos tenemos la posibilidad de ver muy evidentemente, ¿no? Ver los dos mundos tan encontrados desde estas personas que les toma 4 horas llegar a trabajar hasta el cliente que llegue a exigir que sea perfecto su detalle, ¿no? Y nos toca lidiar con eso, y nos toca lidiar con una institución que te dice, bueno, este es el nivel tope, y entonces un inversionista que te dice, ok, yo quiero llegar al tope y necesitamos, porque la especulación no solo es en la obra construida, es en el terreno, y desde ahí parte lo que tú tienes posibilidad de construir, ¿no? Entonces creo que está todo tan entretejido que sí creo que en mi percepción hoy en día de dónde podemos hacer un cambio los arquitectos real a nivel personal es en ese tejido que sí tenemos la oportunidad de vivenciar muy en serio, pero en el uno a uno con hacerle ver al cliente la responsabilidad que tiene con la persona que no le quiere pagar su seguro social, ¿no? Y la responsabilidad que hay, sí, claro, de conservar una casa y todo el valor patrimonial que hay que evidenciar y hay que reforzar, pero también entender que si nosotros pensamos que la solución puede ser seguir creciendo la periferia, si no hay todo un bagaje atrás de un mecanismo que esté empujando el crecimiento y que esté dando los apoyos para que la gentrificación se dé abajo, pues nos toca un papel bien injusto y bien poco real, porque no es cierto que podemos incidir tanto, no es real que lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es este contacto, y este mismo contacto se da allá afuera y se da en la obra, y es donde yo creo que realmente se pueden empezar a generar otro tipo de relaciones entre la gente. Bueno, les voy a dar una reflexión. Realmente yo a todo esto le llamo reciclaje urbano, en función hemos hecho varios proyectos de adquirir alguna vivienda pues, en zonas no muy comunes, como Roma y todo esto, pues no, realmente casi no construyó ahí. ¿Por qué? Porque también sabemos que por todos lados, también un poquito hay más pues vamos a decirlo, un poquito más amplitud en función de las características de terreno, casa o lo que queramos encontrar, ¿no? Entonces, hemos hecho varios proyectos, que yo les llamo reciclaje del urbano, que la idea es conservar realmente la estructura al 100% de la casa, edificio, lo que encontremos, y pues tratar de llegar a las normas que se pueden construir y pues tratar de rehacer el edificio, la casa,
convertirlo obviamente en vivienda de unifamiliar a plurifamiliar, que ese es un poco el tema de lo que creo que deberíamos estar haciendo, más allá de estar tratando de conseguir el gran terreno de Santa Fe y tratar de estar desarrollando hasta lo que no. Yo diría que el tema sería muy bueno en función de las mismas edificaciones que ya existen, poderles dar una doble vida, y creo que eso nos ayudaría mucho justamente en el tema del que estás hablando, de no irte hasta los no límites de la ciudad, más bien rehacer la ciudad dentro de la ciudad y dentro de las mismas colonias. Es un poco lo que le pasa, siento yo, a Manhattan, ¿no? Pues que hace para arriba, ella no tiene a dónde irse. ¿Por qué? Pues porque es una isla. ¿Pero qué es lo que hace? O sea, para arriba. Es un poco, estructuralmente podrá ser un tema, pero yo creo que aquí en México vamos a acabar todo el tiempo pues dándole la vuelta a las mismas construcciones que ya existen, ¿no? Y que es un poco de lo que estamos hablando aquí. Hola, me gustaría saber cómo la gentrificación influye en la arquitectura y en su arquitectura. ¿Cómo la gentrificación influye en su arquitectura? Bueno, pues hay una caricatura muy buena, ¿no? Del barrio que se va gentrificando, está el colchón abajo tirado, el edificio cayéndose, que llega a tener un pequeño cafecito, estacionan una bicicleta, posteriormente el cafecito se sube arriba, se hace una tienda de bicicletas abajo, se hace un restaurante, se regenera todo, se toma el edificio, se recupera parte del edificio, ya se hace una gran tienda, un kit de bicicletas, con un café gourmet, ¿sí? Pues creo que esta situación de la gentrificación creo que ha caído un poco la palabra gentrificación, un poco cliché, ¿no? Porque es que una sociedad con un poder adquisitivo más alto llega a un barrio con valor o sin valor patrimonial, ¿sí? Y empieza a expulsar por la burbuja inmobiliaria, por la especulación, a la población existente, ya sea por despojo o porque le llegan al precio a la población. Pues tu propiedad vale 3, no, pues bueno, ahora vale 5, no, pues sí, ya me voy y me vendo la propiedad a 5, ¿sí? Entonces creo que es esta movilidad en sí de decir que en sí da la gentrificación. En mi caso creo que ha sido la densidad, ha sido redensificar los espacios. Anteriormente eran casas de mayor tamaño que vivían tal vez una familia, y actualmente se pueden meter hasta 3 departamentos en ese sentido, pero van completamente de la mano de la especulación inmobiliaria. Ahora, retomando un poco de la infraestructura, sí estamos a punto de colapso, he tenido la oportunidad de poder trabajar con los vecinos de la calle de Flora, hemos hecho juntas mensuales y tenemos un problema de que el drenaje no funciona. Actualmente tuvimos contacto con la autoridad, la delegación, y tuvimos nosotros que comprar el tubo, porque la autoridad, con los impuestos que se están dando, no hay dinero para arreglarle el drenaje. ¿Y qué se va a hacer? Un simple bypass. No se va a resolver el problema del drenaje. Y los vecinos estamos aportando para que se arregle el drenaje. Y aquí estamos en una zona en que el poder adquisitivo lo puede pagar. Si nos vamos a la Doctores, o si nos vamos a la Pensil, nos vamos a otras colonias centrales, con los mismos problemas de asentamientos, de problemas de agua, de cambios de drenajes. Anteriormente le daban el drenaje a Chapultepec, hacia el otro lado, no hay manera de poderlo sustentar. Ernesto López, un analista chileno, escribió el libro La ciudad de la gentrificación, City of Gentrification, no sé cómo está,
Y lo que él comenta es un poco lo que se empezó a hablar de este impuesto al valor adquirido, a la plusvalía, de que si yo como constructor me estoy aprovechando de la zona porque la gente quiere vivir en esta colonia, porque hay parques, porque hay andadores, porque hay grandes banquetas, tengo que pagar un impuesto más. Esa es una manera en que se está viendo de poderlo nivelar. El problema, en mi punto de vista, es que no sabes a dónde va ese dinero. Ok, ¿alguien más quiere complementar? Yo, por ejemplo, estás comentando de esta plusvalía, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes y a ustedes, ¿no? Porque ustedes son los que están viviendo ahorita esta experiencia de cómo viene esta ola, ¿no?, de especulación, de esta ola que se pone en moda estos sitios, ya ni los consideran patrimoniales, sino de moda, tal cual, ¿no? Y tú comentabas hace rato, ¿no?, el sabor de la casa, ¿no? La cuestión de esta oportunidad de tener un proyecto en un lugar patrimonial por estas cuestiones que te da la colonia, ¿no? Pero ¿por qué es patrimonial? No nada más por el inmueble en sí, sino porque forma parte de un conjunto, sobre todo Flora. A mí me tocó levantar en este catálogo la calle Flora, y es una de las calles más hermosas de la colonia Roma, ¿no? Que por cierto había una casa casi en la esquina con Puebla, o antes de Puebla, que tuvimos que hacer un recorte en un balcón porque se volaba 1,5 metros, seguramente lo viste, hicieron o Flora o no sé, pero tuvieron que cortar el balcón porque en la perspectiva se veía todo el paramento de la casa, se veía el balcón. Pero ¿para dónde va esta cuestión de esta plusvalía? Porque si estás reciclando estos espacios, estas colonias, pero les estás metiendo edificios de X niveles, estás alterando las fachadas. Por ejemplo, hay uno de Iñaki Echeverría que se me hace terrible, ¿no?, que parece que mandó no sé si ya ¿sí visitaron la explosión? ¿Todos los alumnos? ¿Sí o no? Si no, para ahorita la tarea, ¿no?, van y buscan la Echeverría en especial. Parece que la casa la mandó al fondo y saca una estructura de acero, ¿no?, que me parece que la envuelve, una cuestión terrible. ¿Qué va a pasar con este sabor, ¿no?, por tratar de sensibilizar aquí a los presentes? ¿Qué pasa con esta particularidad que tiene esta colonia, con todas estas intervenciones en 10, 15, 20 años, y ya no va a ser lo que todavía sobrevive ahora de esta colonia, más allá de esta cuestión económica, etcétera, ¿no? ¿Para dónde se va a ir? Y la otra cuestión, cuando dicen, es que es más caro restaurar que construir nuevo, yo pregunto, ¿no?, donde ustedes intervinieron, ¿qué tanto les costó esta reestructuración para conservar el inmueble? Bueno, en este caso sí fue muy caro, porque se tuvo que rehacer desde una cimentación y hacer toda una nueva estructura en la parte central de la casa. Viendo si los números sí salió más caro, pero en otras ocasiones en que no está, porque tuve la oportunidad de vender cuchilla y decir, no tuvimos. ¿Pero por qué? O sea, esa es la duda. Por el valor inversionista, yo me lo voy a meter que va a ser más caro. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer 7 niveles y le voy a sacar más renta, ¿no?, que a una casa. O sea, ¿por qué sí meterle dinero a esta cuestión? O sea, por un valor agregado, por verlo como un valor, ya si estamos hablando de economía, como un valor agregado. Tiene un valor agregado el hecho de los muros, las vigas de madera, los pisos de madera que se pudieron rescatar, las mismas puertas se pudieron rescatar, se cambiaron de alguna manera el acabado, y se le dio un valor agregado. No sé, creo que también en el sentido que tú hablabas del reciclaje, ¿no?, se le puede dar en esta visión un valor agregado. Espero que en el nuevo proyecto que estoy oportunidad con un cliente para hacer su casa no se me tan caro, porque la estructura no está tan mal, es en la calle de Tapachula, entonces no espero que sea algo tan complicado.
Quiero escuchar comentarios de ustedes, jóvenes, no solo preguntas. Perdón que me acuerdas, para no perder una idea. Estamos hablando de la reutilización de espacios, pero o sea, esto implica el acomodo de más gente en donde antes vivía menos personas. Entonces, digamos, donde antes había 5 departamentos, ahora tenemos 15. Y entonces, además de los temas estructurales, pues esto implica problemas de contaminación, de circulación, de tráfico. Entonces, la pregunta es, ustedes en sus proyectos que han hecho, ¿creen que exista una conciencia sobre esto o simplemente está visto como de un punto de vista económico? O sea, en México sí hay una conciencia sobre el crecimiento de la población, pero lo que eso implica además es simplemente un espacio. Consecuencias colaterales. Bueno, yo creo que ahí sí defendería mis colonias. Yo creo que en las colonias centrales hay un cambio de mentalidad, ¿no? En las colonias centrales, sí, obviamente, pues, ha costado, ¿no? Pero la gente no usa coche. Yo hago departamentos porque me lo exige Sedubi, edificios con 10 lugares de estacionamiento, que generan que ahora la colonia, en vez de tener fachadas, tengan portones. Eso es un requerimiento de Sedubi, ¿no? Y los estacionamientos están vacíos. En un edificio con 10 coches entraran 2, y entonces se usa pues para las bicis, se usa para la moto. Entonces sí creo que hay un cambio no generado por nosotros, generado nuevamente por la sociedad, que sí, la gente que quiere mudarse a estas colonias también tiene puntos a favor y de conciencia. Hay gente que decide mudarse allá porque cambia su trabajo, porque prefiere tomar el metrobús, porque no necesita un coche, y gente también de pronto mucho más consciente de exigir y de decir, bueno, esta calle necesita, ¿no? Y tú te das una vuelta a la colonia y bueno, yo tengo 6 chats de vecinos exigiendo que el servicio de limpia, que reparen la calle. Entonces sí empieza a generar también este tema de gentrificación, también genera cosas positivas, no necesariamente tenemos que irnos a lo malo, ¿no? Digo, vamos al centro de París, al centro de Barcelona, las cosas así son, punto, ¿no? Entonces sí creo que hay cosas muy positivas también en estos temas, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Colonia del Valle es todo un tema que empiezan a subir, que ahí también hay un problema de que las casas están cambiando de departamentos, y no por la rapidez que la Roma o la Condesa, y los vecinos son renuentes a que este cambio suceda, ¿no? Y ahí sí los ves, pero con la espada no hay nada de decir esto no puede ser, que no tenemos agua y no tenemos estacionamiento y más tráfico. Entonces creo que también implica una conciencia colectiva, que la gente se empiece a regresar a la ciudad y que encontremos nuevas maneras de organizarnos y de responsabilizar a la ciudad de lo que le toca y de nosotros mismos de lo que también nos toca. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Quién? ¿Tú, Ricky? Coincido en ese sentido. Tenemos el problema del agua, clarísimo, del drenaje, del subsuelo, pero el problema más grave que está en sí es el automóvil. Está el concepto de la ciudad concentrada. Es más económico y menos emisiones de CO2 una ciudad como Manhattan que una ciudad extendida como Los Ángeles. Produce menos contaminación en ese sentido. El problema que tenemos en esta ciudad es que todo nuestro drenaje está colapsado. Tenemos el problema del agua, es terrible, ¿no? Pero pues sí, en estas colonias donde tenemos metrobús, metro, transporte colectivo, ecobici, pues uno vive feliz sin tenerse que usar el automóvil, porque hago menos en ecobici a la Juárez y a la Condesa, igual si ese es mi círculo de moverme. Entonces, creo que sí, coincido, cambiar el paradigma y podernos concentrar.
Por ejemplo, lo que preguntaban, si consideran esta infraestructura en estas colonias, yo te apuesto que muchos desarrolladores dicen, yo construyo del piso para arriba sin tener una perspectiva pues histórica. Por eso es importante que asistan a sus clases, muchachos, ¿no? Historia, porque realmente estoy seguro de que desconocen las capacidades de este drenaje que seguramente en ciertas zonas de estas colonias tienen más de 100 años, cuando se iban a preocupar por tener un drenaje para una capacidad de, no sé cuánto esté la densidad ahorita de la colonia Roma, pero evidentemente está, si no colapsado, a un punto de colapsarse. Entonces, evidentemente estos desarrollos no consideran estas cuestiones. Ven la plusvalía de la colonia, ven la plusvalía de que estás conectado, ¿no? Que tienes todos estos servicios, y por la parte pues, bonita, ¿no? Que te puedes ir en ecobici, etcétera, ¿no? Sí hay una dinámica social distinta, pero esta cuestión de infraestructura evidentemente no la tienen considerada. Y este asunto de que ustedes tienen que pagar para arreglar el drenaje, bueno, pues me hace terrible, ¿no? Pero es un reflejo de este tema de corrupción, de que dicen, no hay lana. Bueno, pregúntale a Monreal dónde está este dinero de todos estos inmuebles que de un día, tal cual, de un día para otro y en fin de semana, se tumban una casa. Bueno, eso va a gobierno central. El pago de manifestaciones y de permisos, el famoso artículo 302, tú lo has de conocer muy bien, que es carísimo, que es para arreglar exactamente toda la red hidráulica y sanitaria de la ciudad. Pues ¿a dónde va? Y pega que un 3 o un 4% del costo directo de obra, ¿no? Haciendo los estudios de dinero. ¿Dónde está ese dinero? Ya hay un impuesto a la plusvalía, ya está, ya existe, no sabemos dónde está. Yo lo único comentario sería que enfoquemos, ¿no? Yo creo que como desarrolladores, claro, hay una responsabilidad, pero insisto, si el plan de desarrollo urbano de una colonia o de una ciudad marca que se pueden construir 5 pisos, la ciudad tendría que haber respondido antes a que esto prepararlo para poder gestionarlo. Y no solo prepararlo, sino pues, investigar que se pueda, lo que digo del ingeniero, ¿no? Entonces sí creo que hay que separar responsabilidades, hay que empezar a exigir donde hay que exigir, porque de nada sirve exigirle a un desarrollador que creo que no es ninguno del caso de los que estamos en esta mesa, pero de nada sirve exigirle a un desarrollador que se va a aventar 100 departamentos que pague la infraestructura porque no le toca, ¿no? A mí me pasó en una cerrada, y fue de verdad darnos de topes, una cerradita complicadísima en la Roma, que sabíamos que el drenaje estaba mal, y es un edificio muy aterrizado, trae el pavimento de la vecindad de enfrente, 3 niveles, muy conservador, y terminamos el edificio y se inundaba la calle, ¿no? Completamente el drenaje tapado. Bueno, pues ¿qué hacemos? No hay nada que hacer, vamos a seguir, somos una oficina pequeña, nos vamos a arreglar la calle, ¿qué hay que hacer? Nos dimos cuenta al minuto 2 que lo teníamos que hacer nosotros, y cuando dijimos, bueno, pues parte del proyecto va a financiar el que se arregle la calle, fuimos a gestionarlo a la delegación y nos pidieron una fianza de 2 millones de pesos, porque era vía pública. Entonces, al final dices, pues, lo tienen amarrado, no hay nada que hacer, y la calle se seguirá inundando. Entonces, parte de las respuestas que nos están ofreciendo hoy nuestros panelistas es esta participación ciudadana que no es desde arriba y que les dice a los de abajo cómo vivir, sino encararse y tratar de resolver los problemas, y estas son respuestas desde la arquitectura. No es lo que sucede desde mi paramento hacia adentro, sino la calle, es el discurso que tenemos que retomar. ¿Alguien más? ¿Quiere? Perfecto. Mi pregunta tiene varias. Entonces, se supone que nosotros hemos vivido
seguimos utilizando la arquitectura de la era de la modernización y mi pregunta es si ustedes necesitan o si creen necesario que haya algún movimiento nuevo para tal vez darle soluciones a estas problemáticas que tenemos actuales y si sí, ¿cuál? O qué tan cercanos estamos de obtenerlas o obtener el movimiento y qué aportan ustedes personalmente o en su despacho para la arquitectura del futuro, o sea, ¿qué punto es el que ustedes aportan para la arquitectura del futuro o del presente? Pues mira, yo creo que ahorita hay muchos movimientos nuevos. El movimiento moderno es un detonante para mi gusto de todo lo que existe ahorita, que yo creo que pues, estaríamos aquí mencionando muchas arquitecturas, vamos a llamarlo así. Yo creo que tiene que haber un movimiento social, que es el que estamos hablando aquí, que es el que realmente va a ayudar a la arquitectura futura, de la que preguntas, en función de poder resumir lo que estamos haciendo aquí, sentados platicando, y más allá de eso, unirnos pues, con las autoridades, con alumnos, con demás profesionistas, para poder realmente dar un movimiento a la arquitectura, pero a nivel social, porque no creo que sea un movimiento moderno, un movimiento de formas o de formalismos, básicamente. Tiene que ser, yo creo que un movimiento más intelectual en función de ver cómo va a evolucionar la arquitectura más allá del tema como tal, o sea, de hacer un edificio. Porque sí, aquí ya tenemos que, ya hay muchos participantes en todo esto. Ahorita hablaron de que antes era una oficina de uno, y ahorita realmente no, o sea, ahorita dependemos para hacer una casa chiquita, grande, mediana, dependes de pues, tu oficina y de una de personajes que están alrededor tuyo, pues ayudándote y dándote pues, toda esta asesoría que requieres, por más que sean 40 metros cuadrados. Lo que quiero decir con esto es que es un movimiento comunal que yo creería que deberíamos de hacer, y es lo que estamos básicamente hablando, ¿no? En cuestión de mi arquitectura y sí para el futuro, pues es realmente seguir tratando de irse con los lineamientos no de la arquitectura, sino de lo que la sociedad está pues, viviendo, básicamente, ¿no? Porque no es algo que ya no vas a crear nada nuevo ni vas a encontrar el hilo negro de la arquitectura. Realmente esto lo han de haber oído ya mucho, pero pues ya todo está hecho, todo está construido. Realmente todo es una reinterpretación de lo que ya hay. Por más que digan que ahorita va a haber algo nuevo, yo no creo que vaya a salir un movimiento como el que mencionas, moderno, así que vaya a destapar los grandes luminares de la arquitectura mundial hoy. No, yo creo que ya existe y hay muchísimos. Pero bueno, la idea es poder seguir en comunidad y hacer partícipes pues, a todo el mundo para poder realmente evolucionar como una sociedad, no nada más como una carrera, como una profesión, ¿no? Bueno, yo creo que me siento yo muy afortunado de poder vivir en una colonia como la Roma, porque si realmente vemos la ciudad, más de, no sé si la estadística esté correcta, la comentó Jan Bazán en alguna plática que tuvimos en algún momento, que hasta el 80% de las construcciones en nuestra urbe son de autoconstrucción. Ya que estamos hablando de cuestiones de que hay diseño y que hubo planificación, la mancha urbana ha crecido de una manera terrible y sigue creciendo a todas estas zonas donde llega posteriormente toda la infraestructura y todo el equipamiento. Se hacen las tierras, se van haciendo de calle, de tierra, y posteriormente primero llega la electricidad, luego llega el agua, luego llega el drenaje, luego se puede lograr pavimentar y así consolidar como ciudad. Creo que la ciudad y la arquitectura son un reflejo de nuestra sociedad. Esta diferencia social tan grande que vivimos y que a partir de los últimos 20 años se ha incrementado de los poderes adquisitivos de la población, es lo que nos está llevando a
esta situación. Creo que si queremos hablar de qué va a pasar con la arquitectura, hay que voltear también a los otros factores, hablar del contexto, el amplio contexto, no es nada más el contexto formal y espacial, que es el que yo critico mucho, porque es el que se me educó hoy en esta facultad. Creo que ahorita ya hablamos de un contexto completamente mucho más amplio, como el que se está ahorita comentando. Pensar hacia futuro, qué imagen tiene. Ay, pues es una carga muy fuerte para los hombros, ¿no? Creo que hay que ir viendo poco a poco, visualizar hacia adelante, pero también visualizar la piedra que uno tiene adelante y atacarlo de la manera con los principios que uno más cree y cree que se ha formado dentro, por ejemplo, en esta universidad. Complementando un poco lo que comentabas tú, lo que tú has dicho, más bien es un movimiento o una revolución de conciencia. O sea, si estamos conscientes todos de que, bueno, ya de entrada las oficinas de arquitectura ya están conscientes de que el arquitecto no puede hacerlo todo, de que ya necesitamos el apoyo, trabajos multi e interdisciplinarios, ese es, digamos, un avance. Pero esta cuestión del contexto, de amplio contexto, es de saber cuál es la sociedad que está conformando la nueva ciudad en el sentido de estas nuevas dinámicas. Y si estas normativas de CEDU que dicen, no, pues tú puedes hacer 5, tú puedes, pero no hay una preparación al respecto, pues es que hay unas carencias de profesionales en esta planificación. Entonces, no nada más se tiene que ver el urbanismo con urbanistas y con arquitectos, sino también se van a necesitar sociólogos para saber estas dinámicas, ¿no? Aunque parezca trillado esta cuestión de, bueno, que el internet, que tengan wifi en las plazas, es una revolución tecnológica que te está modificando la manera como estás utilizando y habitando los lugares. Entonces, no nada más es una cuestión meramente formal, arquitectónica, urbanística, sino es una cuestión social que necesitas también apoyo de esos especialistas para poder tener una perspectiva para dónde va esta ciudad, ¿no? Y decir, estos son los errores que se han hecho, tenemos que juntarnos con estas disciplinas para poder plantear y poder preparar este caminito para los que vayan a intervenir, o ustedes para que ya estén con esta manera, o las nuevas generaciones con esta conciencia de cómo vamos a establecer la nueva forma de habitar. Bien, lo que tenemos ahora es justamente no hay un camino trazado, no hay respuestas formales o funcionales como podría haberlo, no digo 100 años, pero sí 80 años. Lo que tenemos ahora, y esto lo hemos comentado en el aula, son problemas. Identificar estos problemas es el principio de las soluciones. Y esto pues no lo tenemos ninguno de los panelistas aquí, tampoco los tienen ustedes, los vamos a ir resolviendo camino a la mano. Y eso es lo rico y lo interesante de la arquitectura. Entonces paso el micrófono y luego a ustedes. Hola, buenos días. Más que nada yo quiero comentar que me gustan sus observaciones que han hecho sobre las diferentes colonias de la ciudad, pero creo que están excluyendo un poco a la parte marginada, que es también la parte de la autoconstrucción, que se da más o menos, no más o menos, se da más en lo que son los límites de la Ciudad de México. Entonces, yo también me preocupa porque muchos arquitectos nada más se enfocan a desarrollar proyectos que es en lugares donde se pueda notar y no en partes donde realmente se necesita. Por ejemplo, en la zona Roma ya es como muy trillado que vayan a vivir muchas personas allá, mientras que otras personas que no tienen dinero para rentar, para construir allá, que por si ya no hay terrenos en los cuales desarrollar alguna vivienda más que los cachos que quedan entre colindancias, por así decirlo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo para
para apoyar al sector más marginado de la ciudad, porque finalmente ese es el sector que más importa ahorita, porque va a seguir creciendo y va a ser una política a futuro. Todos quieren vivir en el centro y al final los que están en los límites ya no van a ser el límite, van a ser la mitad de la ciudad. Va a haber nuevos límites que van a ser mucho más problemas por dejar de lado a esas personas para trabajar más rápido. Bueno, la respuesta sería un poco no respuesta. Creo que nuevamente es difícil llegar ahí, es difícil, sí, claro, o sea, en otros términos, ¿no? Un poco de labor social, en otro esquema. Yo creo que las soluciones también se dan a nivel legal, a nivel normativa. Hay ciudades en Europa que, por ejemplo, en vez de pensar en un impuesto que no sabemos a dónde llega, obligan a los desarrollos a que exista un porcentaje de vivienda social en el edificio. Entonces, eso genera una riqueza no solo soluciona problemas de movilidad y demás, sino genera una riqueza de interacción social muy distinta a la que genera la gentrificación de la que todo el mundo habla ahora, ¿no? Entonces creo que lo que se necesitan son iniciativas un poco en esa tónica, que en vez de que te exijan tener 10 lugares, te exijan tener 2 departamentos, 4 departamentos de interés social en un desarrollo de 20 unidades. Esas son cosas que sí generarían un cambio. Yo creo que, por supuesto, esos proyectos ayudan y hacer un proyecto, hay proyectos maravillosos, gratis, de vivienda social que bajas en línea, ¿no? Existen. Pero creo que eso no incide realmente en una ciudad tan complicada como la que vivimos. Y sí, este tipo de ideas que desde arriba, desde la normativa, que cambien la manera como pensamos la organización entre nosotros. Regresando, perdona, nada más va a tocar de la pregunta anterior, me quedé un poco pensando, a veces se da, que creo que lo que nos va a tocar de aquí al futuro es trabajar sobre lo ya construido. Que el movimiento moderno llegó a hacer tal vez la idea de tabula rasa, porque el espacio era infinito y el hombre tenía posibilidad de atacarlo. Creo que ahorita en la era que estamos viviendo del antropoceno, que más del 80% del territorio ha sido intervenido por la mano del hombre, creo que lo que nos va a tocar como arquitectos va a ser otra vez los res, pero creo que también los cos, ¿no? Llegar a colaborar, llegar a construir, a conservar, ¿sí? Entonces creo que hacia allá va, creo que el trabajo nuestro de arquitectos urbanistas, sociólogos, porque la tendencia va a ser que cada vez vamos a vivir más en estas ciudades. Y en preferencia de las zonas de autoconstrucción marginadas. En el semestre pasado, hace 2 semestres, tuvimos la oportunidad con el arquitecto Concevic de hacer un ejercicio muy bonito sobre las casas en Nezahualcóyotl. Y se estudió un poco cómo las casas iban en sí construyendo y cambiando de unifamiliar a plurifamiliar, si se le puede decir, porque es una plurifamiliar desde una sola familia, cómo muchos núcleos familiares iban entrando en una sola casa. Y viendo las etapas también que se veía de la mesa, ya estaba en una etapa que ya se empezaba a vender, ya se empezaba a rentar a gente externa de la casa. Entonces este movimiento de que se va haciendo ciudad y va cambiando y va llegando la plusvalía y va llegando la especulación, también va llegando a esas zonas. No sé, creo que eso es un poco lo que creo que entiendo. Es muy difícil ir en contra del mercado. Lo que comentas también se intentó hacer en San Francisco, en Market Street, en la parte que se puso muy gentrificada de moda. Dijeron, tienes que hacer departamentos pequeños para interés social, y se estaban rentando como suites. Entonces, ir en contra del mercado es complicadísimo. El famoso barrio 2, ya lo vimos acá. Y lo que se pretendía hacer
también con la norma 30 y 32 sobre la renta. También es ir contra el mercado y sobre todo en una sociedad que es poco transparente, a mi parecer, y también muy segregada. El que tiene todo, y el que no tiene nada. Y el que tiene todo es un circulito muy pequeño. Sí. Por ejemplo, ¿te preocupa esta cuestión marginal? Este bando 2, no sé si lo supieron, el gobierno de López Obrador se extiende esta oportunidad para poder generar vivienda de interés social. Pero ese es el asunto de que a lo que yo me refiero de esta revolución de conciencia, y eso pues también depende de ustedes y los que vienen atrás de ustedes de no entrar en estos asuntos de corrupción. Ahí los desarrolladores encontraron las lagunas de dónde puedo meterme, ¿no? Para decir, sí, construí casas de 40 metros, 60 metros cuadrados, pero no había un tope de venta, o sea, no podías... Sí, te lo vendo, pero no. Este de interés social no vale tanto. Ya que tengo los papeles, se lo vendo a otro desarrollador inmobiliario, porque la ley, y eso son las lagunas, por ejemplo, tuvimos una reunión con la Asamblea Legislativa que hablaba de estos temas, y esos candados que la revisaron las leyes, se les olvidó poner un último candado para decir: tú no puedes vender este edificio a otro desarrollador. Entonces lo que hacen es, me lo vendo a mí mismo, a otro desarrollador, y yo, como yo ya compré esto en el precio pactado por ley, ya se vendió en ese, ahora yo lo vendo en lo que quiero y le meto los materiales de venta. Entonces sí hay posibilidades de interacción, de incorporación, pero volvemos al tema que es la llave que tenemos, ¿no? Esta corrupción que permea en todos los niveles, ¿no? Tomar también conciencia de que somos seres políticos y que tenemos que conocer nuestras leyes, pero también incidir en esto. Entonces, una participación de los arquitectos en los reglamentos, en los estatutos que hace ciudad, yo creo que debería ser una de las cosas que desde la universidad se debería también promover. Tomar esta conciencia y crear la mejor forma, formar arquitectos desde ahí que entren en esta participación, porque ver esta distancia, ¿no? Ellos, los corruptos, las leyes no nos afectan, bueno, resulta que estamos metidos en el mismo caldo todos. Entonces, esta es una manera de decir, bueno, nosotros cómo vamos a incidir si sabemos que leyes y reglamentos tienen fisuras por las cuales nos podemos colar y hacer todo aquello que nosotros enseñamos, ustedes se supone que aprenden aquí y que sabemos que es antiético y antimoral. ¿Cómo podemos cambiarlo? Entonces, esa es una arquitectura del futuro. Sí, y primero la señorita y luego usted, joven. Bueno, lo mismo es como un comentario respondiéndole a compañero. Y yo pienso que no, tal vez no hay una nueva arquitectura, o sea, conforme en base a un movimiento, sino que, en mi opinión, la arquitectura evoluciona, o sea, es constante, entonces la arquitectura se soluciona problemas, o sea, responde a necesidades, y ya sean sociales, económicos, etc. Y por lo cual ahorita vemos mucho lo que es la arquitectura autosustentable o sustentable. Yo pienso que esa es como la nueva arquitectura que se está haciendo. Bueno, sustentabilidad y sostenibilidad es todo un tema. Te invito, me parece, Isaura, hay un tema dentro de los conversatorios sobre sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Qué pasa? Es que es transversal, ¿no? Entonces hay personas que han hablado, y bueno, ya que le doy nada más muy breve para el compañero que le interesa el tema social. No se te escucha para que te puedan... Bueno, miren, muy breve. Hemos tenido, bueno, son 9 conversatorios. El primerito fue vivienda social y participativa. Entonces los vamos a subir al canal de YouTube de la facultad. Yo los invito, cuando estén les vamos a avisar a los profesores. Y ahí tuvimos a Alejandro Suárez Parello, uno de nuestros invitados, profesor de esta facultad, y bueno, pues que ha trabajado muchísimo en estos temas, ¿no?
Y también nada más rápido, el arquitecto Enrique Ortiz Flores, que el año pasado tuvo la cátedra especial, pues él ha estado muy inmerso en estos temas. Entonces, después ya hago mis comentarios, pero bueno, sustentabilidad es transversal, ¿no? Entonces creo que prácticamente todos los conversadores se han hablado un poquito. Debía haber sido Pepe. Entonces paso el micrófono, gracias a la señorita por su comentario. Bueno, volviendo al tema de los especuladores, la norma 26, a mí me parece muy loable, como ya lo habían dicho, estas iniciativas de presupuesto participativo y de mejoramiento barrial, pero por ejemplo, o sea, cuando los mismos institutos de vivienda son los que se aprovechan de esta ley y encuentran estas lagunas en la normatividad, o sea, yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes el pronóstico de la vivienda? O sea, realmente quién es el que tiene que tomar el papel, porque si queda inconcluso, si nada más se da por terminada la ley, cuál es la norma 26, quién va a atender a la necesidad de vivienda. Ok, ¿tú quieres entonces comentar, ahondar en esto? A lo mejor porque tu pregunta tiene alguna respuesta que darnos. ¿Tú qué piensas? Era una pregunta. A ver, creo que si entendí bien, sí. Perdón, me quedó una duda de la pregunta. Si el mejoramiento barrial y el participativo son implementos que ha manejado el gobierno, según entiendo, y han tomado como ejemplo lo que se empezó a hacer en Brasil en la época de Lula. Tuve una oportunidad de hacer unos acercamientos en Santa Fe y ver cómo se estaba manejando el participativo, el mejoramiento barrial. Lo que se me hizo sumamente triste es que el mejoramiento barrial era lo mínimo que se podía hacer que la delegación, las autoridades no hacían en estos espacios, y era llegar a pintar las calles y poner unos juegos y un poco de iluminación y mejorar los pavimentos. Sí, eso es sí, lo que les veo en sí de experiencia en ese sentido, que si se ha llegado a corrompir o no a corrompir, pues me imagino que también hay muchos grupos que empiezan y solicitan el mejoramiento barrial con un lineamiento político, pero quien sí no desconozco es lo que sé de mejoramiento barrial. Y lo que sí sé, retomando un poco lo de norma 26, pues fue este movimiento de densificar y hacer, se le llamaba más bien creo que vivienda popular, no vivienda social en ese momento, y era un tope que en ese momento no había bancos y lo manejaba FOMO, que era el famoso B3, B2, y tú como constructor tenías la oportunidad de, ya sea que comprabas a buen días o vender por afuera los acabados, y vendías un 30% del valor del departamento con otros acabados. Entonces es ahí donde una vivienda que debería estar costando 300,000 pesos, que era la idea de no expulsar a la población con un poder adquisitivo menor del barrio, se elevaba y terminaba siendo expulsada, y ya no podían alcanzar entonces un departamento que se iba a salir al mercado en 500,000 pesos. En ese momento, 600,000 pesos, estamos hablando de 94, 93. ¿Sí? Entonces, no sé, yo tengo mis dudas. En Francia se manejó en París que si tú no tienes una propiedad durante cierto tiempo y no lo rentas, lo tienes que rentar a un precio que el gobierno te dice. O lo sacas a vender y no lo puedes vender, no puedes especular mucho tiempo, lo tienes que vender a un precio de tabulador, que el gobierno también te dice que tienes que manejar. Pero no sé qué tanto, tal vez voy a sonar muy neoliberal, pero ir en contra del mercado, van a aparecer siempre las grietas que estás comentando. Mientras más se utiliza, manejan las grietas. No sé, Ernesto López, otro retomo de él, porque ha hecho muchos ejercicios en Juárez, en la colonia Juárez,
en la Bruno, en la Plaza Bruno, que va todos los domingos, comenta que la respuesta es la resistencia. Hacer resistencia en cuestión de barrio en contra de toda esta especulación, y que el mismo barrio desde abajo decida no vender y nosotros lo mejoramos y va para nosotros, es una plusvalía para nosotros desde abajo. Esa es una de las respuestas que creo que puede ser loable. Sí. Bien, tenemos espacio para un par de preguntas más. Bueno, acerca de esa problemática que tenemos con la vivienda y lo que es el contexto, la organización y la planificación, yo tengo una pregunta ¿qué oportunidades ahorita para formar su arquitectura o desarrollarla les está brindando México? ¿Qué ventajas, qué virtudes a ustedes como arquitectos les está dando México? Pues todas. Yo creo que a diferencia tengo muchos amigos que se fueron de maestría y terminaron o se casaron por allá o se quedaron a vivir en países fuera del sur del propio, pues es esta cosa que también nos mueve mucho, ¿no? de esta reglamentación medio a medias. Al final también nos genera mucha posibilidad como arquitectos. En otros países empezar con disciplina a los 22 años es una misión imposible, ¿no? Muy pocos lo logran. Y entonces eso es sí algo que tenemos en este país y que hay muchas personas que lo hacen muy bien, ¿no? Creo que tenemos que volver a encontrar ese lugar donde podamos incidir, donde no suene tan pesimista como lo que hemos hablado todo el día hoy, ¿no? De que pues sí, estamos como con el pie al cuello de una reglamentación que no funciona, un país corrupto y demás, pero también hay cosas muy positivas y que te permiten incidir y te permiten crear desde tu trinchera, y no me refiero simplemente a estar construyendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo que tienen que valorar y mirar muy claramente, que las posibilidades aquí son radicalmente amplias con respecto a otros lugares del mundo. ¿Y Karima, se sabe? Pero es como un comentario. Yo creo que justamente con los temas que se han estado hablando, pues más que nada es una conciencia pública, porque el mexicano no tiene la conciencia de que el poder radica en una comunidad, sino realmente nosotros creemos que invertir en una propiedad, es invertir en nosotros, y sí, en efecto, pero también implica invertir en una sociedad. ¿Por qué? Porque en este caso, a todos o a la mayoría, en mi caso, yo vivo a las afueras, muy a las afueras, y pues justamente todas las casas son unifamiliares, pero nunca nos han como dado esa crítica o nos han enseñado a que, ¿sabes qué? Es mejor ir formando como pequeñas entidades y dejar un espacio público que sea agradable para todos, y pues así vas a invertir mejor tus ganancias hasta cierto punto. Justamente apenas voy a contarlo, compramos una casa y pues es en una cerrada, y en este caso pues todos en las cerradas y en este tipo de suburbios se tiene una conciencia pública más rica, hacer que el espacio sea muy agradable, pero aún así creemos que invertir justamente en esa propiedad, con los acabados, con otras cosas, nos va a permitir el incremento o el ingreso a nosotros mismos, pero no siempre es así, sino damos esa conciencia de que podemos crecer como inversores de nosotros, porque va a llegar una población nueva justamente aquí a las ciudades, y esa casa, como han dicho, va a crecer en cuanto a densidad poblacional. Ya no se va a requerir nada más para unifamiliar, pero las normativas no siempre lo permiten, pero ¿cómo decirlo? Hay que cambiar ese pensamiento de que una casa unifamiliar siempre se debe de quedar en un unifamiliar, sino realmente darle al inversor, al
la persona que nos está contratando esa propuesta de que sean sus propios inversores, tal vez no para ellos, sino para las siguientes generaciones. Decirles, ¿sabe qué? A lo mejor usted vive en la planta baja. Pongamos que otra persona va a vivir en la planta alta y otra a la siguiente planta, pero más de ella no se puede construir y tener esa conciencia del espacio público, de mantenerlo bien. Lamentablemente, pues sí es algo extremadamente radical, desde cierto punto utópico, pero creo que más que nada nosotros como arquitectos debemos de plantearle esas sugerencias a lo que son nuestros clientes y justamente para ya no caer en ese tipo de especulación. ¿Por qué? Porque al limitarnos en ese aspecto vamos a lograr que hasta cierto punto se expandan las ciudades, pero manteniendo un control de la calidad de la vivienda que se necesita en la actualidad, porque lamentablemente pues ha decaído mucho, justamente porque, pues como dijo nuestro compañero, pues la autoconstrucción y así, pero es porque no nos han brindado esa educación y no hemos planteado programas nosotros como arquitectos en donde realmente propongamos que una ciudad sea como más, bueno, es que sí existen, pero no se han llevado a cabo con las comunicaciones, donde se dé y se implique esa educación. Porque, por ejemplo, yo nunca he escuchado que digan, no, pues vamos a hacer lo siguiente en una colonia que apenas está iniciando, que se haga un edificio bastante grande, alto, supongamos, que crezca en altura, pero que todo su entorno sea público y que estos vecinos que compraron los diversos predios, pues hagan ese espacio público y tengan algo que sea para arriba. A lo mejor no sea a los costados, planchar, sino hacia arriba. Yo nunca he visto que algo sea así y es la falta de organización y la falta de cultura que tenemos. Y pues yo creo que más que nada en eso radica, que nosotros nos demos cuenta del poder del espacio público y de las necesidades que tenemos en general. Porque si no, justamente como decían de las hidráulicas, del problema de iluminación, en eso vamos a caer, al fin y al cabo. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, no hemos entrado todavía en el plan Guasán, se nota, pero pronto vamos a entrar a ver estas ideas. Bueno, entonces yo los invito a que, por favor, nuestros panelistas nos den una breve conclusión para nuestros jóvenes estudiantes sobre la intervención del día hoy. Voy a empezar con María, se va pasando el micrófono, yo iría al final. Bueno, pues como conclusión a lo que hemos hablado aquí es, yo pensaría, es difícil saber demasiadas cosas, pero me gustaría enfocarnos más con algo positivo, ¿no? Con algo que sea de valor más que con todos los problemas con los que todos los días nos topamos. Yo me quedaría con esa idea el arquitecto y la universidad. Tendríamos que empezar a formar jóvenes y personas conscientes. Hablamos mucho de cómo nos ayudamos un poco para trabajar, cómo se requiere colaboración, proyectos participativos, interdisciplinarios, y yo, con toda la tristeza del mundo, después de 20 años de pasar por aquí, sigo viendo que seguimos siendo un gueto aislado nos separa un jardín bellísimo y seguimos aislados, ¿no? Tenemos a los abogados ahí enfrente, vamos a hablar con ellos. Entonces sí creo que partamos de ahí, empecemos a buscar formas de organización que se dieron en esta universidad de otra manera y que generaron proyectos muy distintos a los que generamos, a los que estas generaciones estamos dándole al país y dándonos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que sí necesitamos una arquitectura que derribe muros, no muros antiguos, sino muros de cabezas, de creer que tenemos las soluciones a todo y empezar a ver lo que hay aquí adentro, aquí son los jardines. Sí, creo que mi reflexión final sería esa, encontrar dentro de estas aulas la manera de volver a ligarnos y a tejer unas formas de involucrarnos con las diferentes disciplinas distintas a las que llevamos haciendo ya desde los 70 en esta escuela. Y muchas gracias por haber estado aquí.
Bueno, primero que nada, agradecerles por habernos escuchado. Pues yo creo que yo voy a complementar un poquito lo que acaba de decir María, y sí, yo creo que el trabajo en equipo básicamente es lo que les puedo dejar aquí como reflexión. Somos muy individualistas, la carrera te hace ser así porque pues, es muy competitiva, es obvio, y por eso están todos aquí sentados, ¿no? Pero yo considero que al momento de llegar ya a formar tu despacho, como quieran llamar, oficina, etcétera, la idea de cooperar con la sociedad, el primer punto es muy importante, no imponer cosas, no imponer ideas, no imponer nada, y sí hacer partícipe a todo este equipo de personajes que están a tu alrededor, al no ser una oficina de uno, al ser una oficina de muchos, al ser, pues como les digo, equipo, es una sociedad, hablando de los temas sociales, yo creo que es al final, es un cúmulo de ideas que se generan a un mismo punto, ¿no? Que tenemos que trabajar en comunidad, básicamente, ¿no? Para poder sacar, entre más fácil y más sencillo, las cosas y poder presionar a nuestros agentes y personajes políticos que son los que nos hacen, pues de alguna forma, pues frenar todo este progreso que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, pues los invito mucho a que si ahorita tienen oportunidades de ahorita puedan trabajar, se integren a algún despacho si no lo han hecho, porque sí creo que la experiencia de estar allá a estar acá radica realmente en unas horas en la tarde a ir a ver la verdad, la realidad en una oficina de lo que sea, ¿no? Entonces les agradezco por escucharnos y gracias. También muchísimas gracias. Agradecer la invitación a la plática. La verdad es todo un honor estar aquí en la facultad, poder dar mis puntos de vista de las palabras. Muchísimas gracias. Yo me quedo mucho con el cuestionamiento que se hizo hacia dónde va hacia el futuro de la arquitectura, y creo que es la cuestión de colaboración, el lograr ver desde abajo, no esperar ver desde arriba. Creo que va a estar difícil que le digan a uno a dar trabajo. Sí, hay oportunidades, sí, hay que entrar a trabajar, hacer trabajo, pero para poder hacer un poco su despacho y poder salir un poco adelante, hay que empezar a buscar también el trabajo. Creo que la idea del participativo, hay un espacio amplísimo en que la sociedad está árida de recuperar espacios públicos y no hay apoyo de arquitectos, que igual se puede uno empezar a formar desde ese punto de vista para poder bajar recursos y que puedan llegar a la idea y hacer desde un ejercicio participativo, perdón que repita la palabra, que conformen sí las ideas de lo que se necesita en la sociedad en ese momento. No todo es diseño en arquitectura, es muy sabroso el diseño, a todos nos encanta el diseño, claro, estamos aquí porque vamos a diseñar, pero hay un amplio abanico de investigación, de docencia, que uno puede continuar con la arquitectura, construcción, uno puede entrar a cuantificación, ingeniería, es muy amplio el abanico que puede dar la arquitectura. Sí. Entonces creo que hay que movernos, no podemos nada más estar esperando. Si tengo ganas de entrar a un despacho de diseño, pues me muevo y busco el despacho de diseño y toco la puerta. Si quiero empezar a hacer un ejercicio participativo, veo la manera, empiezo a ver cómo están bajándose los recursos, empiezo a trabajar con mi comunidad, empiezo a trabajar con una comunidad cercana, empiezo a involucrarme en la comunidad bajo los recursos. Quiero seguir investigando. Es muy amplia, ¿no? Es muy noble en sí la carrera de arquitectura, como no lo creo. Y sí, reitero también, hay que ser colaborador. No vamos a cerrarnos de que yo como arquitecto lo sé todo. Sí. Conocer de otras disciplinas y trabajar con otras disciplinas. Muchas gracias. Pues ya lo dijeron todo. Lo cerraría con lo que siempre se comenta en clase, con lo que siempre comentamos Alicia y yo, de sean reflexivos, sean analíticos, muy críticos con nosotros, con los profesores,
exíjanos más a todos y exíjanse ustedes, no sean conformistas. Están en una gran universidad que les puede dar una amplitud de posibilidades. No descarten las opciones de colaborar con colegas, con ustedes mismos y con, como dicen, cruzar el parquecito y ver con los abogados, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Sociólogos, psicólogos, y formen a lo mejor la arquitectura participativa, más allá de mejoramientos barriales que son de fachada, sino realmente involucrar a una sociedad desde las disciplinas para darle sustento. Pero sean más reflexivos, más participativos siempre. Pues yo les agradezco muchísimo a María, Carlos, a Ricardo, a Gerardo por estas pláticas tan sabrosas que vinieron a hacer con nosotros, y por supuesto pues a Alejandra, que está allá atrás y es la que mueve todos estos hilos, a nuestros dos jóvenes museógrafos por esta gran exposición, y por supuesto a Isaura González Gondínez por haber armado este trabajo, que fue trabajo de casi 4 años y hoy lo vemos aquí. Entonces es un gran esfuerzo, es una gran oportunidad. Ustedes ya lo saben por tarea, pero háganlo por gusto, acérquense a las mesas, véanlas, están puestas así para que dibujen sobre ellas, no en ellas, pero sobre ellas, no corren, pero esa es la idea. Y pues bueno, damos un fuerte aplauso a nuestros colegas, a ustedes por las clases y Bueno, jóvenes, creo que ha estado súper interesante, de verdad. Ahorita yo lo que quiero comentarles es que muchas de las inquietudes que ustedes han planteado, lo que los invito es a que conozcan también pues todo lo que hay en la universidad. Aquí en la exposición ustedes pueden ver proyectos desde arquitectura social participativa, desde la comunidad de Palo Alto, por ejemplo, que es un asentamiento que surgió irregular en las minas de Santa Fe, y a través de un grupo de arquitectos liderados precisamente por Enrique Ortiz, pues han podido defender eso. Ahorita están junto a Arcos Bosques, ¿no? Imagínense lo que cuesta ahorita el terreno ahí, las especulaciones, han tratado de correr 1000 veces y no lo han logrado gracias a la planeación participativa. Y bueno, muy en breve, y después les digo, les vamos a compartir los videos para que puedan ver, escuchar el resto de los conversatorios, bueno, verlos porque están en video, y les voy a entregar las constancias a nuestros panelistas y a los profesores. Escenarios de transformación, Arquitectos UNAM 1969-2015, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el área de Teoría, Historia e Investigación y el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje otorgan la presente constancia, en este caso a la arquitecta María Jaime, por su participación como ponente en el Conversatorio de Desarrollo Inmobiliario y Densificación, en el marco del ciclo de conversatorios Arquitectos que Transforman, Arquitectos UNAM 1969-2015, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCAM, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria Ciudad de México, 28 de febrero de 2017, y lo firma el maestro Marcos Mazariria, director de la Facultad de Arquitectura. Y debo decir que yo creo que aquí nuestros colegas de difusión escogieron muy atinadamente el título del libro, Aproximaciones a la historia del urbanismo popular, ¿no? De Héctor Quiroga, compilador, a la vista aquí abajo. Arquitecto Ricardo Nurco, el arquitecto Carlos de Cipero, Gerardo Estrada Estrafo, y Elisa Drago Puerta. Gracias de verdad por haber venido. Los invitamos, nos quedan, pues este es el sexto, entonces nos quedan 3 conversatorios. Síganos en la página del MUCA y en la página del área de Teoría, Historia e Investigación. También vamos a tener una conferencia magistral con los arquitectos de Sánchez, arquitectos y asociados, Félix Sánchez, Gustavo López Padilla, Luis Sánchez Renero y Francisco Mota, son los socios. Y también va a haber un homenaje a Agustín Hernández. Síganos en la página para que se enteren de todas estas actividades. Gracias.